¿Alguna vez has sentido, en el silencio de la noche o en medio del ruido incesante de la ciudad, que todo lo que persigues es simplemente humo que se escapa entre tus dedos? ¿Te has preguntado si el éxito, el dinero y los placeres son suficientes para llenar el vacío profundo del alma humana, o si estamos todos atrapados en un ciclo sin fin que no lleva a ninguna parte? Esta es la crisis existencial que enfrentó el hombre más sabio que jamás caminó sobre la tierra, el rey Salomón, quien en su vejez escribió el libro más honesto, crudo y transformador de las Sagradas Escrituras, el Eclesiastés. Hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de este texto sagrado, a menudo incomprendido, que no solo cuestiona nuestra realidad, sino que nos ofrece la clave definitiva para encontrar un propósito que trascienda la tumba. Esta no es solo una lección de historia antigua, es un espejo de tu propia vida y una guía para entender por qué te sientes como te sientes. Conocerás la verdadera historia profunda de Eclesiastés, el libro olvidado que puede transformar tu vida para siempre. Y te prometo que al final de este relato tu visión de Dios y de tu propia existencia cambiará radicalmente. Antes de adentrarnos en esta historia sagrada, ve a los comentarios y escribe: Dios es mi roca y mi propósito eterno. Presta atención al capítulo final, pues contiene la revelación más grande que un ser humano puede recibir. Si valoras estas historias que alimentan el espíritu, suscríbete y activa la campanita. Comenzamos. Bajo el sol inclemente de una Jerusalén que resplandecía en la cúspide de su gloria, un anciano de barbas canas y ojos cargados con el peso de 1000 experiencias observaba desde su balcón de marfil la agitación del mercado inferior. No era un hombre cualquiera, era el hijo de David, el monarca que había convertido a Israel en un imperio de oro y sabiduría. Salomón, rodeado de una opulencia que ningún otro rey conocería jamás, sentía que el aire que respiraba estaba viciado por la monotonía del éxito. El incienso que subía desde el templo, las especias traídas de Saba y el aroma de la madera de cedro de sus palacios ya no le proporcionaban el consuelo de antaño. Su mente, dotada de una capacidad intelectual que desafiaba los límites humanos, comenzó a diseccionar la realidad con una frialdad quirúrgica, buscando la esencia de la felicidad en un mundo que parecía girar sin descanso pero sin avanzar. La arena del desierto golpeaba suavemente las columnas de su palacio, recordándole que incluso las piedras más sólidas son erosionadas por el tiempo y que los reinos más vastos terminan siendo olvidados bajo el polvo. En ese instante de profunda soledad espiritual, a pesar de estar rodeado de cortesanos y riquezas, nació el clamor que resonaría a través de los siglos: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esta palabra Hebel, que en hebreo significa vapor o aliento, se convirtió en el eje de su investigación. Salomón no hablaba de una falta de valor absoluto, sino de la naturaleza efímera de la vida, de cómo intentamos atrapar el viento con nuestras manos desnudas. Mientras observaba a un joven mercader discutir por una moneda de plata, Salomón comprendió que aquel joven pronto sería un anciano y luego solo un recuerdo borroso, y que la moneda pasaría a otras manos que tampoco podrían conservarla para siempre. Esta revelación no fue un acto de cinismo, sino el comienzo de una búsqueda teológica y existencial sin precedentes, donde el rey decidió poner a prueba cada placer, cada conocimiento y cada obra humana para ver qué quedaba en pie cuando el sol se ocultaba tras las montañas de Judá. El conflicto interno del predicador era el choque entre su fe en lo eterno y la evidencia visual de lo temporal. Una lucha que Dios permitía para que la humanidad comprendiera que no hay descanso verdadero bajo el sol si no se mira primero por encima de él. Cada paso que Salomón daba por sus jardines colgantes era un recordatorio de que la belleza se marchita y que la inteligencia, por muy vasta que sea, no puede resolver el misterio de la muerte sin la intervención de lo divino. Salomón decidió entonces emprender un experimento radical, utilizando su poder absoluto como laboratorio para la condición humana. Se entregó al estudio de la sabiduría con un fervor casi violento, acumulando conocimientos sobre la botánica, la arquitectura, la música y la filosofía, creyendo que si entendía el funcionamiento de la creación, entendería el propósito del Creador. Sin embargo, pronto descubrió una amarga verdad que muchos hoy todavía ignoran. A medida que crecía su conocimiento, también crecía su dolor.
Al entender mejor el mundo, veía con más claridad las injusticias, las contradicciones y el sufrimiento de los oprimidos, y comprendió que la mente humana es un recipiente que, mientras más se llena, más consciente se vuelve de su propia vacuidad. La sabiduría humana, aislada de la revelación divina, actuaba como una linterna que solo servía para iluminar la inmensidad de la oscuridad que nos rodea. En sus aposentos, rodeado de rollos de papiro y mapas estelares, el rey sentía el frío de la duda. ¿De qué servía saber cómo se movían las estrellas si no podía detener el avance de la vejez en sus propios huesos? La tensión política de su reino, con las tribus del norte empezando a murmurar por las cargas impositivas, le recordaba que ni siquiera la administración más perfecta podía traer la paz duradera al corazón del hombre. Fue entonces cuando decidió volcarse hacia el polo opuesto, el placer sensorial. Si la mente no podía darle la respuesta, quizás el cuerpo sí. Ordenó que se plantaran los viñedos más extensos, que se construyeran estanques de agua que parecían espejos del cielo, y que las fiestas en su palacio no cesaran ni de día ni de noche. Se rodeó de cantores y bailarinas, de los manjares más exóticos que las caravanas podían transportar desde los confines de la tierra, buscando un deleite que borrara la angustia existencial de su alma. Pero al final de cada banquete, cuando las luces se apagaban y los invitados se retiraban, el silencio regresaba con más fuerza, gritándole que el placer es un anestésico temporal, no una cura. Dios, en su infinita paciencia, observaba cómo su siervo se perdía en los laberintos de la gratificación propia, permitiendo que Salomón tocara a fondo en su hedonismo para que pudiera dar testimonio a las generaciones futuras de que el corazón humano tiene una forma que solo lo infinito puede llenar. La mirada de Salomón, antes brillante de orgullo por sus logros, comenzó a volverse hacia adentro, buscando un rastro de la presencia divina en medio de los escombros de sus excesos. La narrativa del predicador se adentra entonces en la observación del tiempo y el ritmo de la creación, reconociendo que existe un orden divino que el ser humano no puede alterar ni acelerar. Salomón contemplaba el ciclo del agua, viendo cómo los ríos corrían hacia el mar sin que éste se llenara jamás, y cómo el sol salía y se ponía en un baile perpetuo que subrayaba la brevedad de la vida humana en comparación con la permanencia de la tierra. Fue aquí donde escribió sus versos más famosos sobre el tiempo. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Estas palabras no eran una simple observación poética, sino una resignación espiritual ante la soberanía de Dios. Salomón entendió que hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para plantar y un tiempo para arrancar lo plantado. Esta comprensión traía consigo una paz amarga, la paz de saber que no tenemos el control absoluto y la amargura de aceptar nuestra propia impotencia ante el destino. En su análisis, el rey veía la angustia de los hombres que se afanaban por construir imperios como si fueran a vivir para siempre, olvidando que la muerte es el gran igualador que no distingue entre el soberano y el esclavo. La tensión entre lo que deseamos, la eternidad, y lo que experimentamos, la finitud, es, según Salomón, un sentido de eternidad que Dios ha puesto en el corazón del hombre, pero sin que éste pueda alcanzar a comprender la obra que Dios hace desde el principio hasta el fin. Esta desconexión es la fuente de toda melancolía religiosa. El aire en Jerusalén se sentía denso mientras el rey meditaba sobre las injusticias que veía en los tribunales de justicia, donde en lugar de derecho había maldad. ¿Dónde estaba Dios en la opresión? Salomón no ofrecía respuestas fáciles. Reconocía que bajo el sol el mal a veces parece triunfar y que el justo a veces perece en su justicia. Esta honestidad brutal es lo que hace que Eclesiastés sea tan relevante hoy. No huye de las preguntas difíciles, sino que las abraza. Dios permitió que Salomón experimentara esta frustración para que aprendiéramos que la fe no consiste en tener todas las respuestas, sino en confiar en aquel que sostiene el tiempo en sus manos. El cierre de esta reflexión sobre el tiempo dejó al rey mirando hacia el horizonte, esperando una señal de que su esfuerzo por comprender no sería en vano, mientras el siguiente capítulo de su vida lo llevaría a cuestionar el valor mismo del trabajo duro. El rey puso su atención en el trabajo y el esfuerzo humano, analizando el sudor de los hombres que levantaban muros y araban campos bajo el sol abrasador de Judea. Se preguntó,
¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Salomón mismo había supervisado la construcción del templo, una maravilla de oro y piedra que desafiaba la imaginación, pero incluso ante tal magnificencia sentía la punzada de la inutilidad. ¿Para quién estaba trabajando realmente? Si moría, sus riquezas y sus logros pasarían a un sucesor que podría ser sabio o necio y que probablemente malgastaría en un año lo que a él le tomó décadas construir. Esta idea le producía un aborrecimiento de la vida, una fatiga espiritual que nace de ver la falta de legado permanente. El trabajo, que debería ser una fuente de satisfacción, se convertía en una carga pesada cuando el objetivo era simplemente la acumulación. Observó que la envidia es el motor de gran parte del esfuerzo humano. Los hombres no trabajan para tener lo suficiente, sino para tener más que su vecino. Esta competencia implacable transformaba la sociedad en una carrera de ratas donde nadie ganaba realmente. Salomón describe al hombre solitario, que no tiene hijo ni hermano, pero que no cesa de trabajar ni sus ojos se sacian de riquezas, sin preguntarse nunca para quién se está privando de todo gusto. La soledad del éxito se hizo evidente ante sus ojos reales. El ambiente en la corte se volvía tenso cuando el rey cuestionaba la utilidad de los tesoros acumulados en sus sótanos. Las túnicas de lino fino y las copas de oro empezaron a parecerle cadenas que lo ataban a la tierra. Dios, a través de esta desilusión, le estaba mostrando que el trabajo solo tiene sentido cuando se recibe como un don divino para disfrutar en el presente, no como una moneda de cambio para comprar una inmortalidad inexistente en este mundo. Salomón empezó a vislumbrar que la clave no estaba en el resultado del trabajo, sino en la capacidad de comer, beber y gozar del fruto del trabajo como un regalo de la mano de Dios. Sin embargo, esta comprensión era todavía tenue, eclipsada por la sombra de la muerte que proyectaba su larga silueta sobre todas las obras humanas, preparando el escenario para una reflexión aún más profunda sobre la finitud y el juicio divino. En la penumbra de su estudio privado, Salomón se enfrentó al pensamiento más aterrador de todos, la indiferencia de la muerte. Bajo el sol, tanto el sabio como el necio comparten el mismo destino, tanto el animal como el hombre vuelven al polvo. Esta observación parece a primera vista un grito de desesperación atea, pero para el predicador era un llamado a la humildad radical. Vio que los hombres viven con el corazón lleno de maldad y de locura mientras viven, y después de eso van a los muertos. Esta cruda realidad despojaba al rey de cualquier pretensión de superioridad basada en su linaje o su trono. Si la tumba es el final de todos los caminos bajo el sol, entonces la arrogancia humana es la mayor de las locuras. El olor a humedad de las antiguas tumbas del Valle de Cedrón parecía filtrarse en sus pensamientos, recordándole que su cuerpo, ungido con los aceites más caros, terminaría siendo alimento para los gusanos igual que el del mendigo que pedía limosna a las puertas del palacio. La tensión entre su posición como ungido de Dios y su realidad como ser biológico mortal creaba un abismo en su psique. Pero en medio de esta oscuridad, la perspectiva divina comenzó a emerger de forma sutil. Dios permite que sintamos el aguijón de la muerte para dejemos de adorar a la creación y empecemos a buscar al Creador. Salomón comprendió que si no hay nada eterno, nada temporal tiene sentido. Y si hay algo eterno, entonces lo temporal debe ser vivido con una intensidad diferente. El miedo a la muerte se transformó en una lente a través de la cual empezó a valorar las pequeñas alegrías de la vida. Si el mañana es incierto y el final es inevitable, entonces el hoy se convierte en un terreno sagrado. Esta conexión emocional con la fragilidad humana hizo que el tono del guión de su vida cambiara de la amargura a una aceptación solemne. El rey ya no buscaba escapar de la muerte a través de monumentos de piedra, sino encontrar un significado que la muerte no pudiera tocar. Sin embargo, el camino hacia esa revelación final todavía requería que explorara los rincones más oscuros de la injusticia social y la hipocresía religiosa. Desafíos que pondrían a prueba su integridad como líder de Israel y como buscador de la verdad. Salomón dirigió entonces su mirada hacia las estructuras del poder y la religión formal, encontrando allí una vanidad aún más peligrosa. Observó las lágrimas de los oprimidos, que no tenían quien los consolara, mientras que del lado de sus opresores estaba el poder. Como rey, él era la cúspide de ese poder,
y la autorreflexión le dolía profundamente. ¿Cuántas veces su propio sistema había fallado a los débiles? Vio que incluso en los lugares de culto la gente se acercaba a Dios con sacrificios de necios, hablando mucho y escuchando poco. El predicador advierte con severidad: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insatos. La religión vacía, llena de rituales pomposos pero carente de un temor reverente, le parecía otra forma de atrapar el viento. El ambiente en el templo, con sus columnas de bronce y sus velos de púrpura, podía ser majestuoso, pero Salomón sabía que si el corazón del adorador estaba lleno de codicia, el oro del altar no valía nada. La tensión política en las fronteras de su reino era un reflejo de la tensión espiritual en las almas de su pueblo. El rey comenzó a advertir sobre la insaciabilidad del dinero. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Las riquezas guardadas para el mal de su dueño eran una enfermedad que él veía repetirse en todas las clases sociales. Dios se presentaba en estos capítulos no como un genio que concede deseos, sino como un juez silencioso que observa la opresión y la codicia desde su trono celestial. Salomón sintió el peso de su responsabilidad y la inutilidad de su tesoro frente a la eternidad. La conexión emocional aquí es con aquel espectador que hoy siente que la vida es injusta, que los malos prosperan y que la fe a veces parece un teatro. Salomón valida ese sentimiento, pero lo eleva, sugiriendo que precisamente porque el mundo está roto, nuestra única ancla debe estar fuera de él. El cierre de esta etapa de su búsqueda lo dejó exhausto, dándose cuenta de que ni la justicia humana ni la piedad externa podían salvar al hombre de la vanidad existencial. Lo que lo llevó a considerar la importancia de la comunidad y la compañía en un mundo tan frío. Buscando un respiro de su introspección solitaria, Salomón reflexionó sobre la necesidad humana de conexión, concluyendo que mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. En un mundo donde todo parece desvanecerse, la lealtad y el amor humano se presentan como un refugio temporal pero necesario. El rey, que tuvo cientos de mujeres y concubinas, confesó irónicamente en su búsqueda que la verdadera compañía era rara y preciosa. Describió la calidez de dos personas que duermen juntas para calentarse y la fuerza de un cordón de 3 dobleces que no se rompe pronto. Esta perspectiva espiritual resaltaba que Dios no diseñó al hombre para estar solo en su lucha contra la vanidad. Sin embargo, incluso en la amistad y el amor, Salomón encontraba rastros de Hebel. Los amigos mueren, las lealtades cambian y la traición acecha en los pasillos del palacio. La tensión emocional se centra en el deseo de pertenencia frente a la realidad de la separación final. El paisaje de su vida se sentía como un desierto donde los oasis eran hermosos pero pequeños. El rey instaba a los jóvenes a disfrutar de su juventud, pero con una sombra de advertencia. Recuerda que por todas estas cosas te juzgará Dios. El equilibrio entre el disfrute del presente y la responsabilidad eterna era la cuerda floja por la que Salomón intentaba caminar. El ambiente en su corte, antes lleno de aduladores, ahora se sentía más auténtico para él, ya que empezaba a preferir la reprensión del sabio a la canción de los necios. La ficción histórica nos permite imaginar a un Salomón más humilde, compartiendo una comida sencilla con un sirviente fiel, valorando la conversación real por encima del protocolo real. Dios estaba moldeando el corazón del rey, despojándolo de sus capas de orgullo para que pudiera ver la belleza en lo simple. Pero el desafío final de su vida todavía no había llegado. La confrontación directa con la vejez y el declive físico, que él describiría con una maestría poética inigualable, preparando al lector para la gran conclusión de su tratado existencial. La narrativa llega a uno de sus puntos más álgidos y conmovedores cuando Salomón describe el proceso de envejecimiento como una casa que se desmorona. Con un lenguaje metafórico exquisito, habla de los guardas de la casa que tiemblan, las manos, los hombres fuertes que se encorvan, las piernas, y las que miran por las ventanas que se oscurecen, los ojos. Esta descripción no es solo biológica, es una elegía a la vitalidad perdida y un recordatorio de que el tiempo es un depredador implacable. El rey sentía en su propio cuerpo el desgaste de los años. La música ya no sonaba igual, el deseo se apagaba y el miedo a las alturas crecía.
Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, imploraba Salomón, antes de que vengan los días malos en los que digas no tengo en ellos contentamiento. Esta conexión emocional es devastadora para cualquiera que haya sentido el paso del tiempo. La perspectiva divina aquí es clara. Dios nos da la vida como un préstamo y la juventud como una chispa que debe usarse para buscar lo eterno antes de que la luz se apague. El ambiente se torna gris y solemne. El palacio de mármol ahora parece un mausoleo prematuro. Salomón ve la cadena de plata rompiéndose y el cuenco de oro quebrándose, metáforas de la vida que se escapa. El polvo vuelve a la tierra de donde salió y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Esta es la gran resolución del conflicto entre lo físico y lo espiritual. A pesar de toda la vanidad bajo el sol, hay un espíritu que trasciende el sol. El cierre de esta sección es un suspiro de rendición. El rey ya no lucha contra su finitud, la acepta como la puerta necesaria para volver al origen. Pero antes de terminar su discurso, Salomón debe resumir la lección de toda una vida, la síntesis de su sabiduría, su riqueza y su dolor, para que aquellos que escuchen su historia no tengan que repetir sus mismos errores en la búsqueda de la felicidad. A medida que el sol se ponía definitivamente sobre el reinado de Salomón, el predicador decidió dejar a un lado las metáforas oscuras y hablar con una claridad meridiana. Reconoció que, aunque el mundo sea confuso y la vida parezca un vapor, hay verdades que permanecen inmutables. Fin de todo el discurso oído es este, decía con una voz que recuperaba la autoridad de su juventud, pero con la profundidad de su vejez. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados puestas por un pastor. Aquí aparece por fin la figura de Dios no solo como juez, sino como pastor, aquel que guía a través del valle de la vanidad. Salomón comprendió que el propósito del hombre no es descifrar todos los misterios del universo, ni acumular todos los tesoros de la tierra, ni siquiera encontrar una felicidad perfecta en este mundo caído. El propósito es mucho más simple y a la vez mucho más profundo. La tensión política y familiar que marcó sus últimos años, sus muchas mujeres que desviaron su corazón hacia otros dioses y la división inminente de su reino, servían como un telón de fondo sombrío para su mensaje final de arrepentimiento y enfoque. El rey se dio cuenta de que había buscado en los lugares equivocados lo que siempre había estado frente a él, el temor reverente a Dios. El aire en el salón del trono se sentía cargado de una presencia divina que no dependía del incienso ni del oro. Salomón estaba preparando a su audiencia para la conclusión definitiva, eliminando todo lo accesorio para quedarse con lo esencial. La historia de su vida, con todas sus luces y sombras, se convertía en un sacrificio de sabiduría ofrecido a la humanidad. Dios, en su providencia, permitió que el hombre que más tuvo fuera el que nos enseñara que tenerlo todo sin Dios es lo mismo que no tener nada. Esta conexión emocional con el vacío del éxito es lo que hace que su mensaje sea un faro para los ambiciosos y un consuelo para los fracasados. El escenario estaba listo para la declaración final, la que daría sentido a cada uno de los 33 capítulos de su vida y de este guión. Llegamos al final de la primera parte de este viaje por el alma de Salomón, donde el rey nos ha llevado desde la cima de la gloria humana hasta el abismo de la desesperación existencial, solo para rescatarnos con una verdad eterna. El predicador concluye que la vida bajo el sol es ciertamente un misterio lleno de frustraciones, pero que la vida ante los ojos de Dios es una oportunidad sagrada. No se trata de despreciar la vida, sino de no pedirle a la vida lo que solo el Creador puede dar. Salomón nos invita a disfrutar del pan y del vino con alegría, a amar a la pareja de nuestra juventud y a trabajar con excelencia, no porque estas cosas sean el fin último, sino porque son dones de Dios para el camino. El conflicto entre la vanidad y el propósito se resuelve en la obediencia y el amor al Eterno. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. En esta frase, Salomón sintetiza la cosmología, la ética y la teología. No hay nada más allá de esto que pueda dar plenitud. La mirada del rey, ahora pacífica, se pierde en el horizonte de una eternidad que ya no le parece lejana ni aterradora. Ha comprendido que su vida fue un suspiro, un Hebel, pero un suspiro exhalado por Dios mismo. La tensión se disipa para dar paso a una reverencia solemne. Dios ha sido el hilo conductor invisible en cada experimento de Salomón, en cada error y en cada acierto.
El cierre de esta sección nos deja con la imagen del rey dejando su pluma, sabiendo que su testimonio transformará vidas durante milenios. Su historia nos enseña que el camino hacia la verdadera sabiduría comienza reconociendo nuestra propia insignificancia frente a la grandeza de Dios. Esta es la revelación que puede transformar tu vida hoy, dejar de perseguir el viento y empezar a descansar en la roca de la eternidad. Tras haber establecido la base de la vanidad humana, Salomón profundizó en la psicología del deseo, aquel motor invisible que impulsa a los hombres a cruzar océanos y conquistar naciones, solo para descubrir que la meta alcanzada es un espejismo que retrocede. El rey observaba cómo el ojo nunca se sacia de ver, ni el oído de oír, una insaciabilidad que él mismo experimentó en sus días de mayor expansión imperial. En su palacio de verano, rodeado por la brisa fresca del Líbano, meditaba sobre cómo el ser humano es el único ser de la creación que posee un vacío infinito que intenta llenar con cosas finitas. Esta es la gran paradoja teológica del Eclesiastés. Dios ha puesto la eternidad en nuestros corazones, pero estamos atrapados en un cuerpo que se desvanece. La tensión política de su tiempo, donde los embajadores de Egipto y Fenicia llegaban con regalos costosos buscando alianzas, le recordaba que incluso la paz diplomática era un equilibrio precario que dependía de la voluntad de hombres mortales. Salomón comprendió que el deseo no es malo en sí mismo, sino que es una brújula que apunta hacia el Creador, pero que a menudo el hombre adora a la brújula en lugar de seguir la dirección que señala. Describe la angustia de aquellos que acumulan tesoros, pero no tienen la capacidad de disfrutarlos. Una maldición que Dios permite para mostrar que la felicidad no es un derecho de propiedad, sino una gracia concedida. El ambiente en la corte se volvía denso cuando el monarca, en lugar de hablar de estrategias de guerra, hablaba de la futilidad de la ambición sin propósito. La perspectiva divina nos muestra que Dios limita nuestra satisfacción en lo temporal para obligarnos a buscar el descanso en lo eterno. El cierre de esta reflexión marcaba un cambio en su narrativa. Dejaría de mirar hacia afuera, a las posesiones, para mirar hacia adentro, a la ética de las acciones humanas en un mundo donde la justicia a menudo parece dormir. El predicador se detuvo entonces a analizar la naturaleza de la sabiduría frente a la necedad, reconociendo que aunque ambas terminan en la tumba, la sabiduría es tan superior a la necedad como la luz lo es a las tinieblas. Salomón recordaba su propio juicio famoso sobre las dos madres y el niño, un momento donde su discernimiento fue visto como un rayo divino. Sin embargo, ahora se preguntaba de qué servía tal agudeza si el final del sabio era el mismo olvido que el del tonto. El olor de los pergaminos antiguos en su biblioteca personal le recordaba los siglos de pensamiento acumulado que no habían logrado erradicar la maldad del corazón humano. La tensión emocional aquí radica en la frustración de saber lo correcto y aún así ver cómo el mundo se inclina hacia lo absurdo. Salomón describe al necio como alguien que cruza los brazos y consume su propia carne, pero también advierte que el exceso de sabiduría humana, sin el temor de Dios, puede llevar a una melancolía paralizante. La perspectiva espiritual sugiere que la sabiduría verdadera no es la acumulación de datos, sino la capacidad de vivir rectamente en un mundo torcido. Dios permite que la sabiduría tenga límites para que el hombre no se convierta en su propio Dios. En la ficción histórica de este relato, imaginamos a Salomón caminando por las murallas de Jerusalén, viendo cómo los arquitectos cometían errores que él podía detectar al instante, y sintiendo una compasión profunda por la limitación humana. El conflicto de este párrafo se resuelve al entender que la sabiduría es una herramienta para el viaje, no el destino del viaje. Cada palabra escrita por el rey era un intento de salvar a su hijo, Roboam, de las trampas del orgullo intelectual que él mismo había sufrido. El cierre de esta sección es una advertencia solemne. El conocimiento sin amor y sin Dios es solo una forma más elegante de vanidad. Un aspecto central que Salomón abordó con cruda honestidad fue la realidad de la opresión y la falta de consuelo en las estructuras sociales. Vio las lágrimas de los inocentes y observó que, bajo el sol, el poder siempre parecía estar del lado del opresor. Esta visión le causó tal angustia que llegó a decir que los que ya han muerto son más felices que los que aún viven, y que mejor aún es aquel que nunca ha nacido, para no ver las maldades que se cometen en la tierra.
Esta declaración, cargada de una emoción sombría, refleja la profundidad de su teodicea, la búsqueda de Dios en medio del mal. Como rey, Salomón sabía que sus propios jueces a veces aceptaban sobornos en las sombras de las puertas de la ciudad y que la burocracia a menudo asfixiaba al pobre. El ambiente en su guión se torna oscuro, casi sepulcral, al describir cómo la envidia mueve al hombre a superar a su prójimo, incluso a costa de su propia paz. Dios, en esta narrativa, parece estar oculto, pero Salomón insinúa que el silencio divino no es indiferencia, sino un espacio para que la justicia humana sea probada. La conexión emocional con el espectador moderno es inmediata. ¿Quién no se ha sentido frustrado ante la impunidad de los poderosos? El predicador no ofrece una solución política, sino una perspectiva eterna. El juicio vendrá y cada acto secreto será puesto a la luz. Esta tensión entre el ahora de la injusticia y el después de la retribución divina es lo que mantiene la fe en medio del caos. El cierre del párrafo deja una sensación de urgencia por vivir con integridad, pues si el mundo es injusto, la única justicia verdadera debe nacer de nuestra relación con el Altísimo. Salomón continuó explorando la vacuidad de la fama y la volatilidad del favor popular. Recordó a un joven pobre pero sabio que salvó a una ciudad con su prudencia, solo para ser olvidado por todos al día siguiente. La gloria de los hombres es como el rocío de la mañana, que desaparece con el primer calor del sol. El rey mismo, que había sido aclamado por multitudes, sentía que los aplausos eran ruidos vacíos que no podían consolar su alma en la soledad de su alcoba. La tensión aquí es el deseo de trascendencia a través de la memoria de los demás. El ambiente en la corte, con sus poetas laureados y sus crónicas oficiales, le parecía una farsa necesaria, pero carente de esencia. Salomón describe cómo un nuevo rey puede ser seguido por miles, pero la siguiente generación ya no se regocijará en él. Esta ficción histórica nos muestra a un Salomón revisando los anales de sus antepasados y dándose cuenta de cuán poco queda de la personalidad real tras los títulos de oro. La perspectiva divina nos invita a buscar la aprobación de Dios, que es eterna, en lugar de la fama humana, que es caprichosa. La conexión espiritual se fortalece al entender que nuestro valor no depende de cuántos nos recuerden, sino de quién nos conoce desde antes de la fundación del mundo. El conflicto se resuelve en la humildad. El rey se despoja de su corona mentalmente para presentarse como un simple hombre ante el Creador. El cierre del párrafo es una invitación a la sencillez, sugiriendo que es mejor una mano llena con descanso que dos manos llenas con trabajo y aflicción de espíritu. La meditación sobre la riqueza tomó un giro aún más profundo cuando Salomón analizó la enfermedad grave de ver riquezas guardadas para perjuicio de sus dueños. Observó a hombres que pasaban toda su vida en tinieblas, con mucho enojo, enfermedad y rencor, solo para ver sus bienes perderse en un mal negocio o quedar en manos de extraños. El olor del oro, que para muchos es el perfume del éxito, para Salomón era el aroma de una cadena. La tensión emocional se centra en el miedo a la pérdida y la futilidad de la acumulación. El predicador describe la escena de un hombre que sale desnudo del vientre de su madre y asimismo vuelve, sin llevarse nada de su trabajo en la mano. Esta imagen de la desnudez final es un recordatorio potente de nuestra igualdad esencial ante la muerte. La perspectiva espiritual propone que la capacidad de disfrutar de lo que tenemos es un don de Dios, no una consecuencia automática de tener mucho. Dios da a algunos riquezas y bienes, pero a otros no les da la facultad de disfrutar de ellos. Esta diferencia es el misterio de la providencia divina. Salomón invita al lector a ver su sustento diario no como un logro, sino como una bendición que debe ser celebrada en el momento. El ambiente se vuelve más cálido en este punto, al sugerir que el hombre no se acordará mucho de los días de su vida si Dios le llena el corazón de alegría. El cierre del párrafo es una transición hacia la sabiduría práctica. Si las riquezas son efímeras, ¿cuál es el verdadero valor de la vida? Salomón entra entonces en el terreno de la sabiduría comparativa, analizando qué es mejor para el hombre en su corta vida. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, afirma, y añade de manera impactante, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Esta frase, que parece una contradicción, es el corazón del realismo bíblico. En el nacimiento se entra a un mundo de dolor y vanidad. En la muerte, para el justo, se termina la batalla.
El rey nos lleva de la mano a la casa del luto, diciendo que es mejor estar allí que en la casa del banquete, porque en el luto se reflexiona sobre el fin de todos los hombres, y el vivo lo pone en su corazón. El ambiente se torna solemne, como un funeral real donde el silencio dice más que los discursos. La tensión emocional es el choque entre nuestra cultura que huye del dolor y la sabiduría que lo abraza como un maestro. Salomón describe cómo la risa del necio es como el crepitar de los espinos debajo de la olla. Hace mucho ruido, pero no cocina nada. La perspectiva divina nos enseña que el sufrimiento tiene un propósito pedagógico, endereza el corazón y nos quita la arrogancia. En la ficción histórica, vemos a Salomón prefiriendo la compañía de un anciano sabio que ha sufrido por encima de los jóvenes príncipes que solo conocen el lujo. El conflicto se resuelve cuando aceptamos que la tristeza puede ser una puerta a la profundidad espiritual. El cierre del párrafo nos exhorta a no apresurarnos en nuestro espíritu a enojarnos con Dios por las pruebas, pues el enojo reposa en el seno de los necios. El predicador advierte sobre los peligros de los extremos, incluso en la virtud. No seas demasiado justo, ni seas sabio en exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? Esta advertencia contra el legalismo y la soberbia intelectual es revolucionaria. Salomón entendió que el ser humano tiende a convertir su justicia propia en un ídolo, olvidando que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Esta confesión de depravación universal es fundamental para entender la necesidad de la gracia divina. La tensión política y religiosa en Israel se veía alimentada por facciones que se creían más puras que otras, y el rey intentaba mediar con una sabiduría que reconocía la propia imperfección. El ambiente en el guión refleja una atmósfera de humildad necesaria, donde el hombre deja de juzgar a los demás para examinarse a sí mismo. La perspectiva espiritual es que el que teme a Dios saldrá bien de todo extremo. Salomón nos pide que no prestemos atención a todas las palabras que se dicen para no oír a nuestro siervo hablando mal de nosotros, pues nuestro propio corazón sabe cuántas veces nosotros hemos hablado mal de otros. Esta conexión emocional con la propia sombra es lo que humaniza al protagonista. Dios es presentado como aquel que hizo al hombre recto, pero el hombre buscó muchas perversiones. El conflicto aquí es la lucha por la integridad en un mundo corrompido. El cierre del párrafo es una búsqueda de la esencia. Salomón confiesa que aunque buscó la sabiduría con todo su ser, ella se mantuvo alejada de él en su forma pura, dejándole solo con la certeza de la soberanía de Dios. Salomón reflexiona sobre la relación entre el ciudadano y el soberano, pero lo hace desde la perspectiva de alguien que sabe que por encima de todo rey humano hay un rey celestial. Aconseja guardar el mandamiento del rey, pero no por temor al hombre, sino por el juramento hecho a Dios. Reconoce que la palabra del rey tiene poder y nadie le dirá, ¿qué haces? Sin embargo, advierte que el que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Esta es una lección sobre la paciencia y la confianza en la providencia. El ambiente en la corte se siente tenso, con las intrigas habituales, pero la voz del predicador trae una calma sobrenatural. La tensión emocional se centra en la impotencia ante la autoridad injusta. Salomón observa que a veces el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo, pero que al final le irá bien a los que temen a Dios. La perspectiva divina nos asegura que, aunque la sentencia contra la mala obra no se ejecute enseguida, Dios no olvida. El pecador puede hacer mal 100 veces y prolongar sus días, pero Salomón sabe, por una convicción profunda, que el juicio es inevitable. Esta ficción histórica nos permite ver al rey Salomón escribiendo estas líneas mientras observa a sus propios oficiales, sabiendo que ni él ni ellos escaparán a la balanza divina. El conflicto se resuelve en la fe de que Dios tiene el control del tiempo, incluso cuando parece que el mal impera. El cierre del párrafo es una invitación a la paciencia activa, trabajando por el bien mientras se espera la intervención de lo alto. En uno de los pasajes más enigmáticos, el rey describe cómo el destino parece burlarse de la virtud. Hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, e impíos a quienes sucede como si hicieran obras de justos. Esta vanidad que se hace sobre la tierra es el mayor desafío para la mente racional. Salomón confiesa que, por más que el hombre trabaje buscando entender la obra de Dios, no podrá alcanzarla.
Aunque el sabio diga que la conoce, no podrá encontrarla. El ambiente es de un misterio insondable, como una niebla que cubre el monte Sión. La tensión emocional es la crisis de fe que surge cuando el bueno sufre y el malo prospera. La perspectiva espiritual que ofrece el predicador es la de la alegría consciente. Puesto que no podemos entender los planes de Dios, debemos celebrar las bendiciones que Él nos da hoy. No es un hedonismo ciego, sino una gratitud fundamentada en la soberanía divina. Dios es el dueño de la luz y de la sombra, y nuestra tarea no es explicar la sombra, sino caminar en la luz que tenemos. Salomón nos anima a comer nuestro pan con gozo y beber nuestro vino con alegre corazón, porque nuestras obras ya son aceptas a Dios. La conexión emocional se da con aquel que ha perdido el sueño tratando de entender los porqués de la vida. El rey le dice: descansa, porque Dios es más grande que tu lógica. El conflicto se resuelve en la adoración ante el misterio. El cierre del párrafo es una exhortación a la acción. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro no hay obra ni trabajo. Salomón vuelve al tema de la contingencia y el azar aparente, observando que la carrera no es de los ligeros, ni la guerra de los fuertes, ni el pan de los sabios, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. El hombre no conoce su tiempo. Como los peces que son presos en la mala red, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Esta visión de la vulnerabilidad humana es conmovedora. El rey, a pesar de sus ejércitos y muros, se sentía tan expuesto como el pájaro en la red. La tensión aquí es la ilusión de seguridad que construimos con nuestras habilidades. El ambiente en el guión se vuelve vibrante y peligroso, recordándonos que la vida es un regalo frágil. La perspectiva divina nos muestra que nuestro éxito no depende de nuestro esfuerzo, sino de la gracia del Creador que orquestó el tiempo y la ocasión. Salomón relata nuevamente la historia de la pequeña ciudad salvada por el hombre pobre, subrayando que la sabiduría es mejor que las armas de guerra, aunque el sabio sea menospreciado. Esta conexión espiritual nos enseña a valorar lo interno sobre lo externo. El conflicto se resuelve al poner nuestra seguridad no en nuestras capacidades, sino en la mano de aquel que sostiene el universo. El cierre del párrafo es una oda a la prudencia. Las palabras del sabio escuchadas en silencio son mejores que el clamor del que señorea entre los necios. El predicador se enfoca ahora en las consecuencias de la necedad, comparándola con moscas muertas que hacen heder el perfume del perfumista. Una pequeña locura puede dañar una gran reputación de sabiduría y honor. Salomón describe al necio con una ironía aguda. Su corazón está a su mano izquierda, y cuando va por el camino, a su razón le falta cordura, y dice a todos que es necio. La tensión política se hace presente cuando describe el mal de ver a necios en grandes alturas y a los ricos, en sabiduría, sentados en lugares bajos. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Esta inversión del orden natural es otra faceta de la vanidad bajo el sol. El ambiente se siente caótico, reflejando un mundo donde el mérito a menudo es ignorado. La perspectiva espiritual nos advierte sobre los peligros de nuestras propias acciones. El que hace un hoyo caerá en él, y al que aportilla vallado le morderá la serpiente. Hay una ley de siembra y cosecha que Dios mantiene activa incluso en un mundo vano. Salomón enfatiza que si el hierro se embota y no se afila, hay que emplear más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. La conexión emocional es con la frustración de ver la incompetencia liderando, pero el rey nos llama a la excelencia personal a pesar del entorno. El conflicto se resuelve en la autodisciplina. El cierre del párrafo es una advertencia contra las palabras del necio, que comienzan con locura y terminan con un error nocivo. Llegando al final de esta segunda parte, Salomón reflexiona sobre la generosidad y la fe activa en medio de la incertidumbre. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Este es un llamado a la benevolencia desinteresada y al riesgo calculado. El rey nos insta a diversificar nuestras acciones, dando parte a 7 y aún a 8, porque no sabemos qué mal vendrá sobre la tierra. El ambiente en el guión se vuelve dinámico y lleno de esperanza práctica. La tensión emocional es el miedo al futuro que nos impide actuar en el presente.
Salomón utiliza la metáfora de las nubes y la lluvia y del árbol que cae para decirnos que hay cosas que simplemente suceden y debemos aceptarlas. El que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. Esta es una crítica feroz a la parálisis por análisis. La perspectiva divina nos recuerda que, así como no sabemos cómo entran los huesos en el vientre de la mujer encinta, tampoco conocemos la obra de Dios, quien hace todas las cosas. La conexión espiritual nos llama a trabajar desde la mañana hasta la tarde, sin dejar reposar la mano, porque no sabemos qué prosperará. El conflicto se resuelve en la acción basada en la fe. El cierre de esta sección es un puente hacia la gran conclusión. La luz es agradable y es bueno ver el sol, pero debemos recordar los días de las tinieblas, que serán muchos. Salomón nos ha preparado para el clímax de su enseñanza, cómo vivir con la mirada puesta en el juicio final, mientras disfrutamos del regalo de la existencia. Bajo la luz dorada de un atardecer que teñía de fuego las piedras de Jerusalén, Salomón dirigió su voz a la generación que heredaría sus dudas y sus glorias, los jóvenes. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, exclamó el monarca. Pero sus palabras no eran una invitación al libertinaje, sino a una celebración consciente de la vitalidad. La tensión emocional en este punto es vibrante. Es el choque entre la energía inagotable de la sangre nueva y la sombra inevitable del juicio divino. El rey, que en su propia juventud se dejó llevar por la curiosidad de todos los placeres, ahora hablaba como un padre que desea evitar que su hijo tropiece en la oscuridad. El ambiente en el guión se llena de una luz intensa, pero con contornos definidos por la responsabilidad. Salomón advierte que, aunque el corazón busque sus propios caminos y los ojos su propio deleite, Dios traerá cada una de esas acciones a juicio. Esta no es una amenaza para apagar la alegría, sino una brújula para que esa alegría no sea vana. La perspectiva espiritual nos enseña que el placer más puro es aquel que se vive con la conciencia limpia ante el Creador. Dios nos da la capacidad de disfrutar para que reconozcamos su bondad en cada risa y en cada aventura. El conflicto se centra en la lucha interna por vivir el presente sin olvidar el destino eterno. Salomón insta a quitar el dolor del corazón y el mal de la carne, reconociendo que la adolescencia y la juventud son, en esencia, Hebel, un aliento que se escapa rápido. El cierre del párrafo es una preparación para el mandato más importante de toda su obra, un llamado a anclar el alma antes de que las tormentas de la vida lleguen con su fuerza demoledora. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Es el grito que resuena desde el trono de marfil hacia los confines del reino. Salomón entendió que la memoria espiritual es el único escudo contra la desilusión de la vejez. Describe con una melancolía poética los días malos que se acercan, esos años en los que el hombre confiesa no tener contentamiento. El ambiente se torna gris y neblinoso, como un jardín que pierde sus flores ante el primer hielo del invierno. La tensión emocional radica en la urgencia. El tiempo no es un aliado, sino un recurso que se agota. El rey utiliza imágenes poderosas para describir el declive. El sol, la luz, la luna y las estrellas se oscurecen, y las nubes regresan después de la lluvia, simbolizando una tristeza que ya no se alivia con el tiempo. Esta perspectiva divina nos invita a dar lo mejor de nosotros a Dios cuando todavía tenemos fuerzas, no las sobras de una vida desgastada por el mundo. Salomón describe el temblor de los guardas de la casa, esas manos que una vez empuñaron la espada o el arado y que ahora apenas pueden sostener una copa. La conexión espiritual es profunda. Nuestra identidad no puede basarse en nuestra fuerza física, sino en nuestra relación con aquel que no envejece. El conflicto se resuelve en la rendición ante la biología humana como un diseño divino para recordarnos nuestra dependencia. El cierre de este párrafo nos sitúa frente a la puerta de la fragilidad, donde el ruido del molino disminuye y el canto del ave se vuelve una carga, obligándonos a mirar hacia lo alto en busca de una fortaleza que no dependa de los músculos. La descripción del envejecimiento continúa con una precisión casi dolorosa, hablando de cuando los hombres temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino. Salomón captura la ansiedad que acompaña al declive de la vida, donde la seguridad de la juventud es reemplazada por una prudencia nacida del miedo. La metáfora del almendro que florece, representando las canas que cubren la cabeza del anciano,
es de una belleza desoladora. El ambiente en el guión se vuelve introspectivo y silencioso, como una habitación donde solo se escucha el tic-tac de un reloj invisible. La tensión aquí es la aceptación de la propia mortalidad. El rey menciona que la langosta será una carga y se perderá el apetito, señalando el momento en que incluso los deseos más básicos se apagan. ¿Por qué Dios permite este desgaste? La perspectiva espiritual sugiere que es un proceso de desapego, donde el alma se prepara para soltar lo temporal y abrazar lo eterno. Salomón nos recuerda que el hombre va a su hogar eterno y los endechadores andan alrededor por la plaza. Esta imagen de los ritos funerarios que acechan es una llamada a la honestidad radical sobre nuestra condición. La conexión emocional se establece con el temor universal a ser olvidado y a la soledad del final. El conflicto se resuelve al entender que la casa terrenal se deshace para que el espíritu pueda reconocer su origen. El cierre del párrafo nos lleva al momento crítico donde las últimas cuerdas de la vida se tensan antes de que el ciclo se complete definitivamente bajo el sol. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente, clama el predicador con una urgencia que atraviesa los siglos. Estas metáforas de objetos preciosos y útiles que se destruyen representan la fragilidad de la vida humana. Una caída, un suspiro fallido, un corazón que se detiene, y toda la opulencia de un rey o la sencillez de un siervo se convierten en nada. El ambiente se llena de un sonido de rotura, un recordatorio de que somos vasijas de barro conteniendo un tesoro celestial. La tensión emocional es el impacto de la pérdida repentina. Salomón, que vio morir a amigos, enemigos y familiares, sabía que la vida es un hilo delicado que Dios sostiene. La perspectiva divina nos muestra que nuestro valor no reside en la vasija, sino en lo que ella contenía, el espíritu. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Esta es la resolución definitiva de la crisis existencial del Eclesiastés. No somos solo materia, somos aliento divino en un envase temporal. La conexión espiritual aquí es de una esperanza solemne. La muerte no es una extinción, sino un retorno. El conflicto entre la vanidad de la carne y la permanencia del espíritu se aclara en este retorno al Creador. El cierre del párrafo vuelve al estribillo inicial, pero ahora con un peso de sabiduría ganada con sangre. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Pero esta vez, la palabra vanidad no suena a desesperación, sino a una liberación de las cargas innecesarias del mundo. Habiendo llegado al final de su observación sobre la vida y la muerte, Salomón se dedica a explicar su labor como maestro y comunicador de la verdad. No solo fue sabio, sino que se esforzó por enseñar al pueblo lo que había aprendido, pesando, escudriñando y ordenando muchos proverbios. El ambiente en el guión cambia a uno de estudio y dedicación académica, donde el rey se convierte en el escriba de Dios. La tensión emocional se centra en la responsabilidad de transmitir la sabiduría de manera que sea aceptable y recta, palabras de verdad que puedan guiar a otros. Salomón buscó hallar palabras agradables, reconociendo que la verdad a veces es difícil de digerir, pero necesaria. Describe las palabras de los sabios como aguijones, instrumentos que pican y molestan para mover al ganado en la dirección correcta, y como clavos hincados que dan estabilidad a la estructura del pensamiento. Estas palabras son dadas por un pastor, una referencia directa a Dios como la fuente única de toda sabiduría genuina. La perspectiva espiritual es que no necesitamos muchas filosofías, sino una conexión con la fuente. Dios utiliza a hombres como Salomón para clavar verdades en el corazón de la humanidad, verdades que no se mueven a pesar de los cambios de las épocas. La conexión emocional es con el estudiante que busca la verdad en un mar de información falsa. El conflicto se resuelve al simplificar la búsqueda. No se trata de leer todos los libros, sino de entender el libro de la vida. El cierre del párrafo es una advertencia contra el cansancio intelectual. El hacer muchos libros no tiene fin, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Salomón advierte a su hijo y a todos los que lean sus palabras sobre el peligro de la curiosidad intelectual sin límites y sin propósito. El ambiente se torna protector y paternal. El rey sabe que la mente humana puede perderse en laberintos de lógica y especulación que solo llevan al agotamiento y a la duda. La tensión emocional es el cansancio del buscador que nunca encuentra descanso.
En su propia vida, Salomón exploró todas las ramas del conocimiento, pero al final descubrió que la acumulación de datos no equivale a la paz del alma. La perspectiva divina nos invita a la sencillez del corazón. Dios no se encuentra al final de un silogismo complejo, sino en la obediencia humilde. El monarca insta a ser amonestado por estas verdades antes de caer en la fatiga de querer saberlo todo. La conexión espiritual se establece con la necesidad moderna de desconectar del ruido para escuchar la voz de lo eterno. El conflicto se resuelve al reconocer nuestras limitaciones. Somos criaturas, no el Creador, y hay misterios que Dios ha reservado para sí mismo. Salomón prepara el terreno para la gran síntesis, el fin de todo el discurso, eliminando las distracciones para dejar solo lo que realmente importa. El cierre del párrafo es un silencio expectante, el momento previo a la revelación de la conclusión final que dará sentido a cada lágrima y a cada esfuerzo bajo el sol. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Con esta frase, Salomón derrumba los castillos de naipes de la filosofía humana y establece el fundamento de la existencia. El temor a Dios no es un miedo servil, sino una reverencia profunda, un reconocimiento de su santidad y nuestro lugar en su creación. El ambiente en el guión alcanza una altura épica y solemne. Es la voz del rey resonando en el templo de piedra y en el templo del corazón. La tensión emocional se resuelve en esta obediencia. Guardar los mandamientos no es una carga legalista, sino el mapa para navegar de forma segura por un mundo lleno de vanidad. Salomón entendió que fuera de la voluntad de Dios, todo es efectivamente humo, pero dentro de su voluntad, hasta la acción más pequeña adquiere una dimensión eterna. La perspectiva espiritual es que la plenitud humana se alcanza solo cuando la criatura se alinea con el propósito del Creador. Dios nos dio su ley no para limitarnos, sino para liberarnos de la esclavitud de nuestros propios deseos volátiles. La conexión emocional es de un alivio profundo. Ya no tenemos que inventar nuestro propio propósito, solo tenemos que descubrir el que ya nos fue dado. El conflicto histórico de Salomón, sus caídas en la idolatría y su regreso a la fe, dan a estas palabras una autoridad inquebrantable. El cierre del párrafo es una declaración de identidad. Esto es el todo del hombre, su esencia, su deber y su máxima satisfacción. El rey profundiza en la razón de este temor reverente, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Esta es la garantía de que la justicia prevalecerá, incluso cuando bajo el sol parece ausente. El ambiente se torna majestuoso y serio, evocando la imagen de un gran tribunal celestial donde el tiempo se detiene. La tensión emocional es la confrontación con nuestras propias acciones secretas, aquellas que nadie vio, pero que quedaron grabadas en la eternidad. Salomón nos asegura que nada es en vano, ni el acto de bondad ignorado, ni la injusticia cometida en las sombras. La perspectiva divina es de una transparencia absoluta. Dios es el juez justo que ve el corazón y la intención detrás de cada acto. Esta revelación transforma nuestra manera de vivir. Ya no actuamos para los hombres, sino para el ojo que todo lo ve. La conexión espiritual nos ofrece consuelo. Si Dios juzgará todo, entonces podemos soltar la necesidad de venganza y la amargura por la injusticia sufrida. El conflicto se resuelve en la confianza en la rectitud final de Dios. Salomón termina su escrito no con una nota de desesperación, sino con una nota de responsabilidad y esperanza. El cierre del párrafo es el eco de una puerta que se cierra tras el predicador, dejando a la humanidad con el mapa definitivo para salir del laberinto de la vanidad. La historia del Eclesiastés, vista desde la perspectiva de toda la Biblia, encuentra su cumplimiento en alguien más grande que Salomón. El rey sabio señaló el vacío, pero el Mesías vendría a llenarlo. La tensión emocional aquí se eleva al plano profético. Salomón vio la vanidad del trabajo, pero Cristo prometió un descanso para los cargados. El ambiente se llena de una luz de esperanza que trasciende el Antiguo Testamento. La perspectiva espiritual es que el sentido de eternidad que Salomón identificó es en realidad el hambre de Cristo. Dios permitió que Salomón experimentara todo para que nosotros supiéramos que nada fuera de Dios satisface. La conexión emocional se da con el espectador que, después de buscar en el dinero, el sexo o el poder, se encuentra con las manos vacías. Salomón le dice que ese vacío tiene nombre y solución.
El conflicto entre lo temporal y lo eterno se resuelve en la encarnación, donde lo eterno entró en el tiempo para redimir la vanidad. Salomón, en su vejez, quizás vislumbró que su reino de oro era solo una sombra de un reino que no tendría fin. El cierre del párrafo es una invitación a mirar más allá del sol, hacia el rostro de aquel que hace nuevas todas las cosas. Al mirar atrás, el legado de Salomón en el Eclesiastés no es el de un hombre amargado, sino el de un hombre que finalmente fue libre. Libre de la presión de ser perfecto, libre de la carga de acumular y libre del miedo a la muerte. El ambiente en el guión es de una paz serena, como el mar después de una gran tormenta. La tensión emocional ha desaparecido, reemplazada por una aceptación gozosa de la vida como un regalo. La perspectiva divina nos muestra que la verdadera sabiduría es saber que somos pequeños y que Dios es grande, y que en esa diferencia reside nuestra seguridad. Salomón nos enseña que está bien no tener todas las respuestas, siempre y cuando conozcamos a aquel que las tiene. La conexión espiritual es una mano extendida hacia el lector, invitándole a dejar de correr tras el viento. El conflicto histórico del hombre buscando ser Dios se rinde ante el Dios que se hizo hombre para buscarnos a nosotros. El cierre del párrafo es un resumen de la belleza de lo cotidiano. Comer, beber y hacer el bien son actos sagrados cuando se hacen en el nombre del Creador. Concluimos este recorrido por los pasillos de la mente de Salomón, entendiendo que el Eclesiastés es, en última instancia, un libro de esperanza radical. Nos quita las muletas de las falsas seguridades para que aprendamos a caminar por la fe. El ambiente es de una claridad cristalina. La tensión emocional final es el deseo de empezar de nuevo, armados con esta sabiduría. El rey Salomón, con su corona depositada a los pies del Eterno, nos deja su última lección. La vida no es un problema que deba ser resuelto, sino un misterio que debe ser vivido con Dios. La perspectiva divina es que cada momento de nuestra existencia bajo el sol tiene un eco en la eternidad. La conexión espiritual nos asegura que nuestra vida tiene un propósito, incluso cuando no lo sentimos. El conflicto entre la vanidad y la gloria se resuelve en la cruz, donde la vanidad de la muerte fue vencida por la gloria de la resurrección. Salomón cierra su libro, pero su mensaje abre una puerta en nuestro corazón que nadie puede cerrar. El cierre del párrafo es una bendición silenciosa sobre todos aquellos que han tenido el valor de mirar la vanidad a los ojos y han encontrado a Dios esperándoles del otro lado. Hemos navegado por las profundas aguas de la sabiduría de Salomón, descubriendo que la verdadera transformación no viene de lo que acumulamos, sino de a quien tememos y amamos. El libro de Eclesiastés nos recuerda que, aunque la vida bajo el sol sea efímera como un suspiro, cada paso que damos tiene un valor eterno cuando se camina de la mano del Creador. No te dejes engañar por los espejismos de este mundo. Busca lo que permanece. Si has llegado hasta aquí y Dios ha tocado tu corazón a través de estas palabras, escribe en los comentarios: mi vida tiene un propósito eterno en Dios. No olvides suscribirte, darle like a este video y compartirlo con alguien que necesite encontrar sentido en medio del caos. Ayúdanos a expandir este mensaje bíblico que transforma almas. Te recomiendo ver el siguiente video en pantalla para seguir profundizando en las maravillas de la palabra de Dios. Que la paz de aquel que trasciende el tiempo y el sol guarde tu corazón y tu mente. Bendiciones y hasta nuestro próximo encuentro en la historia sagrada.